Allá vamos, donde vamos a estar aprendiendo juntos por medio de testimonios y entrevistas a expertos, la razón por la cual hoy, más que nunca, es tan importante comenzar a hablar de nuestro envejecimiento, la vejez y las diferentes maneras en las que podemos terminar con el edadismo, o sea, la discriminación por edad. Así que ponte a gusto, prepárate un tecito y platiquemos. Hola amistades, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén teniendo una mañana, tarde, noche muy a gusto, que si están lavando los trastecitos, esta sea su compañía. Bienvenidos a su podcast favorito, ya lo saben, para allá vamos. Espero que estén teniendo una tarde muy, muy chida y de verdad espero que este podcast que van a escuchar el día de hoy sea su compañía mientras sacatean el baño, mientras lavan los trastes, mientras se ponen skincare, yo no sé, pero bueno, de regreso a su casa. Mi nombre es Jennifer Cabeza y mejor conocida como La Chavarruca en redes sociales, por cierto, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy chido. Acuérdense que aquí siempre estamos hablando acerca de envejecimiento, vejez, edadismo, infancias, todos los temas relacionados con la edad. Pero el día de hoy vamos a estar tocando un tema que la verdad estoy muy emocionada por saber más de eso. Vamos a hablar acerca de una comunidad en Puebla, una comunidad cafetalera en Puebla. Y qué pasa con las personas mayores en esta comunidad. Pero bueno, antes de presentarles a la persona que nos va a estar hablando de este tema, que la verdad estoy muy emocionada por escuchar, les quiero agradecer a nuestros patrocinadores, a Bianca, que son cubiertos de acero inoxidable, son súper bonitos, tienen diseños bien chidos. El otro día vi unos como de florecitas que me encantaron. Los pueden encontrar en Liverpool y en Amazon. Y también a nuestro otro patrocinador, Ajua Peppers, que son los chiles de chicharrón más deliciosos del mundo. Y ellos los encuentran como Ajua Peppers en sus redes sociales en Instagram. Y también si quieres apoyar a las personas que queremos cambiar al mundo y que queremos hacer de este mundo un mejor lugar, también patrocínanos. Tu marca puede aparecer en cualquier lugar en este librero. Entonces, me gusta no tengo gustos costosos, lo que sea puede ser bueno. No, pero en serio, de verdad, si quieres apoyar este proyecto que hacemos con muchísimo amor, podemos poner tu marca en cualquiera de estos lugares. Pero bueno, ahora sí, pasemos a lo mero bueno. Les presento a Ámbar Muñoz. Ámbar Muñoz es egresada de la carrera de Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y se define por lo general como antropóloga a secas. Nada de que física, nada, a secas. Me dio mucha risa eso. Y además, desde hace varios años se ha interesado por temas de vejez y envejecimiento desde la antropología. Ha continuado su formación a través del Seminario Universitario Interdisciplinario en Envejecimiento y Vejez. Muchísimas gracias por estar aquí, Ámbar, y por aceptar la invitación y por venir a hablarnos de estos temas. ¿Cómo estás hoy? Bien, aquí, pues gracias por invitarme. La verdad es una experiencia totalmente nueva para mí. Pues, qué chido. A ver cómo sale. Qué bonito. Antes de empezar con este tema, justo no hay edad para empezar para vivir nuevas experiencias. Entonces, qué bonito que estás acá, de verdad. Pero bueno, justo nos vas a hablar acerca de la comunidad cafetalera en la Sierra Norte de Puebla, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cómo es que tú llegaste, o sea, si no me equivoco, tú estudias esta comunidad, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cómo es que llegaste a estudiar ahí? Bueno, a estudiar esta comunidad, pues. Sí, pues, igual para contarles un poquito más, pues yo, específicamente esta comunidad, como para no hablar así de una comunidad, ¿no? Uh-huh. Es una comunidad que se llama Acalmán, está en el municipio de Tlaxco, Puebla. Y pues está ubicada justo en la Sierra Norte de Puebla, pero pues en realidad la Sierra Norte de Puebla es una extensión muy grande, entonces como justo para ubicarlo un poquito más específicamente. Okay. Y yo llegué a esa comunidad pues hace varios años como parte de un proyecto de educación popular y alfabetización. Yo di clases dentro de esa comunidad. Y justo este proyecto pues se dedicaba a darle clases a quien le interesara, pero específicamente pues a personas adultas, ¿no? Personas mayores. No, ¿o adultos en general? Adultos en general, okay. Justo. Creo que lo único era como que teníamos como talleres con niñas, pero no tanto uh-huh. realmente como eran específicamente okay. clases para ellos, justo pues porque normalmente la educación formal pues sí existe para los niños, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y para los adultos y sobre todo en comunidades rurales pues no siempre tuvieron esa oportunidad cuando ellos eran pues más jóvenes, ¿no? Entonces okay. por eso era como esa población, ¿no? Adultos, pero pues era adultos desde
podría ser como desde 20 años hasta 80 años, ¿no? Quien quisiera. Entonces esa fue como mi primera experiencia dentro de esa comunidad, dentro de Acalmán, pero también fue como un primer acercamiento a la población mayor de edad, ¿no? Okay. Justamente creo que muchas veces quienes nos aceptaban como las clases, porque pues igual era como totalmente voluntario, pues eran personas mayores de edad, y entonces también ahí fue un poco como donde yo empecé a tener pues un poco más de contacto como con estas personas, ¿no? Y también creo que de ahí surgió mucho el interés como por estudiar el envejecimiento. Qué chido. ¿Y esta comunidad es productora de café? Sí, justo, ya lo has mencionado, y es una comunidad que es como por la región donde está ubicada, pues se da muy bien el café. Se ubica en un como clima que se llama bosque mesófilo de montaña, entonces pues es perfecto justo para el calorcito, la humedad, ¿no? Entonces pues se da muy bien el café ahí. Ok. Me gustaría hablar un poco como de, bueno, no, las dos, tú y yo vivimos en Ciudad de México, entonces sí, estudias a esta región, pero pues no somos de allá, pero ¿cuál sería, tú que sabes de esto, la diferencia, como las diferencias clave en cuanto al envejecimiento y la vejez entre ruralidad y urbanismo? O sea, vivir en la ciudad versus vivir en el campo. Uh-huh. Sí, pues justo creo que específicamente eso fue una de las cosas por las que me empecé a interesar en el tema, justo porque pues yo veía esos contrastes, ¿no? Como de pues lo que veía aquí en la ciudad a lo que veía pues allá en el campo, ¿no? Al darles clases a estas personas. Y, o sea, creo que mínimo una que yo vi mucho es pues el trabajo. O sea, creo que el trabajo y la forma en la que trabajan las personas justo en el campo, pues es una forma pues ligada a la tierra, ligada a la agricultura, ¿no? Y por ende también ligado como a el cuerpo como una herramienta de trabajo. Que evidentemente también en la ciudad, ¿no? Y en cualquier otro trabajo, claro, el cuerpo es, porque pues el cuerpo nos atraviesa de todas formas, claro, ¿no? Claro. Pero el cuerpo ahí está como muy presente, ¿no? O sea, si una persona, no sé, tiene alguna fractura, tiene alguna enfermedad como discapacitante o muchas otras cosas, pues ya no puede trabajar el campo, ¿no? Entonces, creo que desde ahí como que es una cosa, ¿no? Como de, bueno, el trabajo, ¿no? Pero también qué tipo de trabajo, ¿no? O sea, el trabajo donde tienes que hacer mucho esfuerzo físico, por un lado, y también por el otro lado, pues, toda la cuestión como del campo y la agricultura, pues, en México, ¿no? Que es pues sí, como un sector que ha habido muchas transformaciones a lo largo de los años, ¿no? Y los contextos y el neoliberalismo y todo lo que queramos ponerle ahí, pero que también, pues justo, ¿no? Como por lo mismo está toda esta cuestión como de lo informal que puede ser el trabajo agrícola, el trabajo del campo, ¿no? Que evidentemente, o sea, como si ya le empezamos a como analizar muchísimo más, pues no es que en la ciudad no haya informalidad en el trabajo, pues evidentemente sí la hay, ¿no? Sí. Pero yo creo que una de las cuestiones como muy fuertes allá es que allá no es que haya informalidad en el campo, es que prácticamente todo el trabajo es informal, ¿no? O en su mayoría, ¿no? Y entonces, ¿qué implica que el trabajo sea informal, ¿no? Pues implica que uno no tiene pensiones, no tiene prestaciones, que sí, justo si, por ejemplo, tienes algún tema médico o así, pues estás pues solo, ¿no? O sea, con tus ahorros si tienes y ya, ¿no? Sí tienes. Ajá, justo. Y entonces yo creo que esa fue como una de las cosas que yo veía como de, pues, un poco contrastante, ¿no? Como de, bueno, ¿qué está pasando? Porque pues vemos a las personas mayores de edad en contextos pues citadinos como el nuestro, ¿no? Y entonces se habla mucho como de, el envejecimiento activo, el envejecimiento saludable, que la casa de día, ¿no? Y es como, bueno, pues está muy bien, ¿no? Y qué bueno que se analice también desde este contexto, pero bueno, ¿y qué pasa con otras personas en otros contextos? A eso, ¿no? Justo. Totalmente. Y entonces creo que ahí era donde a mí como que decía como, órale, pues ¿qué pasa, no? Que fue que me empecé como a interesar un poco más como en ese
en ese tema, no tanto como para hacer la comparación como rural y urbano y así, o qué es mejor o qué es peor, porque creo que no, pero sí un poco como para dar cuenta, ¿no? De qué estaba pasando con las personas mayores de edad en contextos rurales y específicamente pues en ese contexto como de Acalmán, que es una zona cafetalera, y que también sabiendo por voz de ellos, ¿no? Que había habido muchas transformaciones en el campo a lo largo como del tiempo y que eran las transformaciones pues que ellos habían vivido y también pues cuál era un poco el impacto en su envejecimiento, ¿no? Como ahora. Y así, más o menos. Ok. ¿Y qué hay del café? Sí, justo. Pues creo que el café, o mínimo para esa comunidad, y yo creo que para todas o la mayoría de las comunidades cafetaleras del país, pues es como que ha cambiado como a lo largo del tiempo, ¿no? Porque pues el café ahorita pues es uno de los productos, ¿no? Que más se vende como a nivel mundial, ¿no? Total. Y que genera pues un montón de pues de dinero. Pero pues también muchas veces no nos ponemos a pensar como pues de dónde viene esa taza de café que nos tomamos todos los días, porque pues también es muy consumido, ¿no? Como normalmente. Totalmente. Y entonces justo pues qué está pasando, qué ha pasado como a lo largo de tiempo en su producción y quién lo ha producido, ¿no? Y quién vive de esa producción. Y justo como mínimo lo que yo vi en esa comunidad es que pues hay toda una transformación, ¿no? Como por un lado pues cómo empiezan a producir el café, ¿no? Porque pues no, mínimo en esa comunidad no empezaron, o sea, no es que llevan generaciones y generaciones produciéndolo, llevan como apenas desde el siglo anterior, ¿no? Entonces, como que ellos mismos o las personas con las que yo entrevisté y las personas con las que como tuve la oportunidad como de trabajar y platicar, pues ellos desde sus infancias les tocó vivir como el café comenzaba a ser más como una fuente como pues de subsistencia, de poder como ganar más dinero, como a diferencia de cuando se dedicaban a la agricultura pues de autoconsumo, ¿no? Claro. Y entonces empiezan, ¿no? Un poco como con eso, las familias de esa comunidad y las comunidades aledañas que también se dedican al café. Luego hay yo lo denomino como un boom del café, mínimo en esa región, un boom del café porque justo lo que sucede es que empiezan a recibir como muchos apoyos por parte del gobierno, por un instituto que se llamó el Instituto Mexicano del Café, o el INMECafé, y entonces eso les da pues para producir café, para tener un poco más de ganancias, ¿no? Como para poder justo incluso invertir, ¿no? Como en cierta maquinaria y como en ciertas cosas, y que para ellos eso era pues totalmente pues un cambio, ¿no? Como en sus vidas, y que pasa después, pasan muchos años, pasan muchas cosas como a nivel mundial, ¿no? Y a nivel también país, ¿no? Que pues existe una caída como del café, existen estos, más bien desaparecen estos apoyos, ¿no? Como que en algún momento habían tenido los cafeticultores. ¿Que era como una clase de sindicato? No, el instituto era como, lo que hacía era que se dedicaba como a recolectar todo el café de todo el país, como por distintas vías, ¿no? Ponía beneficios de café y también tenía como lugares donde concentraban todo el café, pero ese instituto lo que se encargaba era como de el comercio hacia el exterior. Entonces como que eso les ayudaba como a los cafeticultores porque no se tenían que ellos encargar de todo lo que implica como la comercialización, ¿no? Y además, pues, este instituto les compraba, ¿no? Como el café, pero además, pues, se los daba como a... ay, no me acuerdo cómo se llama, pero algo así como de que como créditos a la palabra. O sea, como de que sí, tal cual era la palabra, no es como ahora que los bancos que te piden chorro mil cosas y así, no, o sea, era crédito a la palabra y además siempre les daban remanentes como del café que se vendía. Los remanentes era un poco esta cosa como de que si ellos lo vendían un poco más caro, como que les daban eso, como esa diferencia que no les habían dado al principio, ¿no? Entonces, pues eso significó una forma como, pues mínimo para ellos, como de poder subsistir,
de su trabajo, de la tierra también, claro, ¿no? Y después pues viene la caída del café, de los precios del café. Desaparece el instituto, ¿cómo se llama? El precio del café entra a la bolsa internacional. ¿De valores? De valores, justo. Y entonces pues ahora ya como que la forma de negociar el precio pues ya no tiene que ver con que sea un precio como establecido en todo el mercado, sino tiene que ver pues justo cuál es el país que tiene más café, ¿no? Y así, entonces, pues se cae, pero también existen otros factores como el cambio ambiental, como las enfermedades del café, ¿no? Y entonces también la producción mínimo en México cae muy fuerte porque los mismos productores ya no pueden enfrentarse como a esos retos tanto del mercado, claro, como de las enfermedades, como de que tienen plantas que ya no están produciendo como más y que además hay todo un cambio climático que le está dando en la torre a pues sus cultivos, ¿no? Ok. Y esto, o sea, esta comunidad cafetalera hoy en día, bueno, mencionaste como que se desaparece el instituto, dejan de tener apoyos, cambio climático, plagas, entonces me imagino que la manera en la que producían café cambia radicalmente. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa hoy? ¿Qué personas están hoy produciendo y qué porcentaje dejó de hacerlo? Café, sí, pues. Sí, pues justo creo que, pues sí, evidentemente frente a un contexto de adversidad como total, uh-huh, que es justo esto de la caída del café y así, pues hay gente que deja de producir café, que hay gente que deja sus cultivos, o puede que ahí los tengan, pero pues ya no les dan tanto mantenimiento, que ya solo van de vez en cuando y así. También hay mucha migración, ¿no? Y creo que en general en todo el país, o sea, hubo un momento muy específico a principios del año 2000, bueno, en el 2010, ¿no? Uh-huh. Que existe una ola de migración muy fuerte justo hacia Estados Unidos. Creo que todos los que son de México lo saben muy perfectamente, porque lo vivimos, lo vimos, ¿no? En las noticias estaba en todos lados, ¿no? Y pues también hay una migración muy fuerte del campo a la ciudad, ¿no? Y entonces, pues justo creo que esta comunidad pues fue un poco lo que le sucedió. No es que antes no hubiera migración, ¿no? Antes evidentemente sí había migración, pero pues es muy marcado como pues frente a un contexto tan adverso, pues la gente decide irse o a estudiar o irse a trabajar, pero conseguir otras oportunidades para continuar pues manteniendo sus familias o formando sus propias familias, o incluso como apoyando a sus familias, no sé, ya sean sus papás, ¿no? Como sus abuelos, lo que sea. Y frente a eso, pues justo lo que sucede es que, o mínimo el contexto con el que yo me encuentro, porque un poco de lo que ya hablamos es como la historia, ¿no? Pero el contexto en el que yo me encuentro en esta comunidad, con estas personas mayores de edad, es que pues hay muy pocas personas jóvenes trabajando el campo. Quienes se dedican al campo, pues... Son personas mayores. Son personas adultos, como adultos 40, 50, uh-huh, pero pues ya pegándole más como a los 60, 70, ¿no? Y ellos son como los que también han querido, pues, seguir manteniendo esa tradición de seguir en el campo, pues, porque son sus tierras, porque el café fue de lo que vivieron durante mucho tiempo, lo que les dio de comer a sus familias, ¿no? Pero pues frente a eso también está la otra parte, que es pues que justo sus hijos o sus nietos pues migraron, ¿no? Y entonces a pesar de que sigue habiendo como una relación, que siguen regresando como a la comunidad, pues ya no tienen como tanto arraigo a la tierra, como que ya no lo saben cultivar como de la misma forma. Hay algunos que sí, evidentemente, pero pues también hay otro contexto donde pues muchos no lo saben, ¿no? Claro. Eso... ¿Ibas a decir algo? No. Okay. Continúa. Eso de la migración, justo me imagino que quienes se van generalmente son las personas más jóvenes, entonces quienes se quedan, y no solamente en esta comunidad, sino, pues, no sé, en cualquier país con un gran porcentaje de migración, pues sí, las personas que se quedan solas son las personas mayores, entonces sí me parece muy... es todo un tema, como que siento que es como para otra plática enfocarnos solamente en ese tema, pero bueno, mi pregunta es ¿qué porcentaje
de las personas mayores se quedan solas debido a estos, pues sí, a la migración. Creo que no les podré hablar como tan específicamente de porcentajes porque justo yo en la investigación que hice y con las personas en las que trabajé, lo que hice fue agarrar a un grupo de 10 personas, 5 mujeres y 5 hombres, ¿no? Y bueno, evidentemente eso no me da para dar como números que puedan ser significativas a toda la población, pero creo que sí da un poco, pues, una idea, ¿no? De todas personas mayores, perdón. Todas las personas, todas personas mayores de 60 para arriba, ¿no? Y justo como que da un poco como para dar un poco una idea de qué pasó con ese grupo como de la población, ¿no? A mí me parece muy interesante justo como al revisar como los datos y así, pues de lo que sí me encontré es que pues la mayoría, o sea, de estas 10 personas que les hablo, la mayoría tenían hijos que habían migrado, ¿no? Solo había un caso de una persona que tenía más de 2 hijos viviendo en la comunidad. La mayoría tenía únicamente un hijo o una hija en la comunidad. O ninguno. Y había casos que tenían ningún hijo viviendo en la comunidad, ningún hijo o hija, porque pues... Claro. Entonces, yo creo que frente a eso, pues sí podríamos decir que pues, de un 10 al 20% de que pues viven, pues sí, como... No, más bien, un 10 o un 20% que sí tienen hijos dentro de la comunidad. Y el resto no. Y el resto no, justo. Y también eso que implica como para los cuidados de las personas mayores, ¿no? O tener un núcleo familiar como dentro de la comunidad, pues, pues sí son... O no estar solos, ¿no? O solas. Sí, que eso, o sea, aplica para todo el mundo, como siento que... Y yo siempre hablo mucho de eso en redes sociales porque genuinamente creo... no solamente porque lo he visto, como que lo he leído, lo he escuchado, sino porque es algo que en lo que yo creo, como que la comunidad es uno de los más grandes pilares para nuestra vejez, güey. O sea, si no tenemos comunidad, si no tenemos soporte, si no tenemos redes de apoyo, no tenemos muchas otras cosas. O sea, entonces sí, creo que sí es un tema muy fuerte pensar en las personas, no sé, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Que es un país con tanta migración. Yo no puedo pensar en la cantidad de personas mayores que están solas, ¿no? En Venezuela en este momento. Pero sí, bueno, entonces sí, creo que sí es un tema muy, muy fuerte. Me habías dicho algo que la verdad es que sí quiero hablar un poco más, que dijiste que te interesaba mucho y que querías hablar de esto, de las trayectorias. Me hablaste de las trayectorias migratorias, educacionales, laborales. Y conyugales y reproductivas. Conyugales y reproductivas. ¿Cómo es que esto? O sea, cuéntame más de esto, porque la verdad yo no sé mucho al respecto. Sí, pues igual no quiero como caer en tantos detalles porque creo que puede ser como la parte teórica como de mi investigación, entonces tampoco quiero como aburrir. No sé mucho, así que intenta hablarlo con peras y manzanas. Pero sí, justo. Pues la investigación que yo hice es justo mediante el curso de vida, ¿no? Que es un enfoque teórico y justo pues por eso puedo como dar cuenta un poco como de esto que ya hablamos, como del contexto, como el café, cómo es la comunidad como rural, ¿no? Y cuáles son las transformaciones que ha vivido, pero que esas transformaciones evidentemente también marcan la vida de las personas, claro, ¿no? En la actualidad, ¿no? Y justo por eso mismo fue que yo quise saber un poco cómo había sido su trayectoria laboral, sus trayectorias migratorias, en caso de que las tuvieran, su trayectoria conyugal y reproductiva y también educativa, ¿no? Justo también como viendo, bueno, pues, ¿estudiaron estas personas o no? O cómo eran las condiciones educativas en esos entonces, cuando ellos eran niños o niñas, ¿no? Entonces fue un poco como eso, como saber de esas cosas que en realidad creo que son muy básicas, ¿no? Pero que puedan dar un poco cuenta de cómo fue, ¿no? Como su vida a lo largo de todo el tiempo. Y también cómo eso impactó como en el trabajo, ¿no? O sea, como... Porque por un lado es, bueno, sí, evidentemente todos sabemos que se tiene más bien la idea de que en las comunidades rurales todo el mundo trabaja el campo, ¿no? Pero bueno, ¿qué tan cierto es eso, no? Y también desde en qué momentos, ¿no? Como de, bueno, porque, por ejemplo, acá en la ciudad o en contextos urbanos más bien,
pues puede ser muy marcado cuando uno entra a trabajar, porque, bueno, lo acaban de contratar, ¿no? Entonces acaba de entrar a trabajar y entonces su tiempo trabajando pues dura de tal tiempo a tal tiempo, ¿no? Pero pues en comunidades rurales pues es distinto porque pues muchas veces los niños van al campo, ayudan a las familias, a los papás, igual es un proceso un poco de aprendizaje, ¿no? Como a trabajar el campo y así, entonces... Claro. Un poco... Empieza desde la infancia, pues. Claro. Y un poco era mi idea, ¿no? Como, bueno, saber un poco cómo había sido toda esa vida o ese curso de vida, pero enfocándome específicamente en esas trayectorias, ¿no? Que ya mencioné, justo pues para dar cuenta cómo era un poco o cómo es un poco la vejez que están viviendo ahorita, ¿no? Y qué de todo lo que pasó como en esas trayectorias pues pudo impactar en cómo están viviendo su vejez, ¿no? Ahorita. Ok, y qué, o sea, ¿cuáles fueron los resultados? ¿O qué pasó? Pues, ¿o qué observaste, pues? Sí, pues creo que, pues mira, la verdad es que eso es demasiada información, sí, ¿no? Sí. Pero, pues creo que específicamente como del trabajo, una de las cosas de las que pude dar cuenta, pues fue como esto de lo que ya hablamos del contexto como rural y el contexto cafetalero y todas las transformaciones que se fueron viviendo como a lo largo de los años, pues tuvo como cierto impacto, ¿no? Incluso justo como la educación o la llegada como de una educación un poco más como formal, ¿no? Y como de más tiempo impactó como en las personas, ¿no? Y en la producción de café, me imagino, ¿no? Sí, justo, porque también, por ejemplo, hablando de algunos casos, por ejemplo, las personas más jóvenes a las que yo entrevisté, pues justo fueron las que tuvieron un poco más de acceso a la educación, ¿no? Y también resulta que fueron los que en su mayoría pudieron continuar con sus estudios más allá de la primaria. Y también resulta que pues son los que en realidad ya no se dedican al café. Claro. Se dedicaron al café en la infancia porque venían de familias que se dedicaban al café y que los llevaban al campo y así, pero al tener la oportunidad de seguir estudiando, migran porque evidentemente tampoco pueden estudiar en su comunidad porque no había secundarias, porque no había bachilleratos y porque no había universidades. A la actualidad no sigue sin haber universidades, ¿no? Pero justo, ¿no? Tienen que migrar y eso sí los coloca justo, ¿no? Como dentro sí, pues su curso de vida se va para otro lado que quienes sí se quedan, digamos, ¿no? Evidentemente después regresan y hacen como muchas cosas, ¿no? Pero ya no se dedican al café, ¿no? Wow. Y que creo que es lo mismo que pasa ahora con los jóvenes que migran, porque puede que sí haya jóvenes que regresan a su comunidad, ¿no? O que están ahí, pero pues ya no se dedican al café 100%. Se pueden dedicar a muchas otras cosas, ¿no? Viviendo incluso ahí o yendo y viniendo y así, pero no se terminan como dedicar, mínimo a la tierra, ¿no? Claro. Se pueden dedicar a otras partes que tengan que ver con el café, que puede ser la comercialización, que puede ser como el tostado, que pueden ser muchas otras cosas, pero a la tierra no tanto, ¿no? Qué fuerte. Y yo creo que esto en gran medida tiene que ver con la llegada de estas grandes empresas que pues no producen café, solamente lo venden, ¿no? Como Starbucks o el nombre, no sé si podemos decir marcas, pero bueno, como el nombre que tú quieras de marca grande que vende café, creo que en gran medida tiene que ver por esto, porque pues, bueno, esto y el cierre del instituto, todo lo que nos contaste hace ratito, pero, o sea, ¿qué pasa con las comunidades hoy? Las pocas personas que sí están haciendo café, porque pues por lo que nos cuentas, por lo que me cuentas, cada vez va a haber menos gente produciendo café, al menos en esta comunidad, ¿no? Por estas trayectorias que mencionas, de que la gente ya se va a estudiar a otros lugares, o migran a otros países o otras ciudades, lo que sea. Entonces, cada vez va a haber menos personas produciendo café. ¿Qué va a pasar con ese café específico? O sea, porque bueno, eso lo dejaremos para después, para no spoiler el final, pero sí, o sea, ¿qué pasa con estas personas y con su producción? Sí, pues justo creo que yo no lo vería como de una forma tan catastrófica como que va a desaparecer el café y así,
Pero sí creo que justo pues las condiciones en las que se está dando la producción del café pues son bastante complejas, en el sentido justo lo mismo que ya decías, ¿no? O sea, como pues a final de cuentas, o sea, sí es muy marcado y no solo lo digo yo, o sea, creo que eso sí es súper documentado en cómo pues quien cultiva el café, ¿no? Y quien se echa toda la chamba como incluso justo física, incluso Claro. como justo, ¿no? De estar en la tierra, de trabajar la tierra, es quien gana menos, ¿no? Y eso es prácticamente en casi todo el cultivo, ¿no? Claro. Quien termina ganando más, pues siempre es, pues, como toda la cadena de intermediarios, Total. y entre esos, pues, las grandes empresas que se aprovechan justo de, pues, de los intermediarios, ¿no? O de esa función, ¿no? Del intermediarismo en el comercio del café, por un lado, y por otro lado, pues también quienes terminamos pagando más caro el café o los productos, pues Los que terminamos siendo consumimos los café. consumidores, Claro. justamente, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, pues sí, o sea, creo que a final de cuentas, los que siguen produciendo el café, pues han tenido que continuar buscando formas de ganar, ¿no? Algo, ¿no? Pero también formas de que, pues les convenga, ¿no? Justo en esta comunidad. O sea, eso ya no fue como parte como del envejecimiento, porque pues también es muy complicado como intentar innovar cuando ya estás cansado, justo. Claro. Y que ya has hecho mucho, o sea, durante muchos años lo mismo, ¿no? Entonces sí, entiendo. Sí, no, o sea, y justo, o sea, hablando como de un ejemplo específico, uno de los señores con los que yo platiqué mucho, y él me decía como, bueno, o sea, a mí, yo durante muchos años sí me gustaba la parte como de cómo comerciarlo, cómo beneficiarlo y así, pero ahorita ya me es muy cansado y prefiero estar en la tierra, que es lo que me gusta, estar con las plantas, ¿no? O sea, como sé que esa parte está muy padre, pero pues yo prefiero como enfocarme como en esta parte que es las plantas, la tierra, mis cultivos, y la otra parte ya se la deja a su hijo o a sus nietos, ¿no? Entonces para él es como, bueno, que es de las pocas familias que yo logré ver que había como una como, sí, como un trabajo intergeneracional, Ah, qué ¿no? lindo. Pero justo él era como, no, pues yo prefiero la tierra y que ellos se dedican a toda esta otra parte, ¿no? Pero con ellos justo también, pues ellos tenían el interés de lograr que sus cultivos se convirtieran totalmente en orgánicos, Ah, ok. o que también suena fácil, pero es todo un proceso, ¿no? También justo lograr ellos mismos terminar o hacer todo el beneficiado hasta llegar al tostado, ¿no? Justo para no estar dependiendo de tener que vender su producto así en cereza y que eso implicara pues que ganaran poco, ¿no? Sino pues lograr sacarle un poco más y pues también ya entrarle un poco más a la parte como de la comercialización, que sí hay como gente que está como logrando como hacer todas estas partes como para seguir, ¿no? Como produciendo el café, pero pues sí creo que es difícil porque nos enfrentamos también a muchas, o sea, no solo es el mercado, justo ya lo decía hace ratito, también son las enfermedades del café, es el cambio climático que en años anteriores las lluvias habían sido tan pocas que pues eso sí o sí afecta al café, porque el café necesita de las lluvias para darse, ¿no? Entonces, si no llueve, se atrasan incluso las fechas como para que se dé el café. Entonces, sí son muchas cosas, ¿no? Pero igual creo que las personas que se dedican al café y que lo tienen, ¿no? Siguen como, pues arraigados como a esa parte, ¿no? Que incluso, pues sí puede ser como muy difícil porque se enfrentan a muchas cosas, ¿no? Pero pues ahí están, resistiendo y siguiendo con su trabajo. Qué que chido, qué chido. Oye, ¿tú tomas café? Sí, un montón. Por eso te interesa, me imagino que en parte, ¿no? Pues está chistoso porque creo que en realidad yo me empecé a tomar más café cuando empecé a trabajar en este tema. Sí te creo. Ajá. Pero antes no tomaba tanto, o sea, sí tomaba poquito, pero no tanto. Y sí. Qué chido. Oye, ¿y cómo hay mujeres trabajando? Porque siempre me gusta. Ah, de hecho, dato curioso, en la primera temporada no ha habido ningún hombre. O sea, todas hemos sido mujeres y un par de personas no binarias, pero no ningún hombre. Entonces está muy chistoso Qué padre. que seamos puras mujeres platicando de estos temas. Pero bueno,
sí, o sea, hay mujeres trabajando en el campo, ¿qué pasa con las mujeres mayores específicamente? Sí, pues justo lo que ya les comentaba hace mujeres. ratito era que pues yo hice mi estudio tanto con hombres como con mujeres y pues creo que una de las cosas que quise hacer un poco fue también visibilizar cuál es el trabajo de las mujeres en el campo, porque muchas veces como que se da por hecho que como son contextos rurales y que como hay trabajo informal y así pues las mujeres no trabajan, ¿no? Que se dedican únicamente a los trabajos domésticos y sí y no. O sea, yo creo que sí, sí se dedican a los trabajos domésticos, pues porque sí es como de las cosas principales, pero también por otro lado se ha invisibilizado mucho cuál es el trabajo que ellas tienen dentro del campo como mujeres y como pues parte como de ayudar a sus familias, ¿no? Pero que a final de cuentas termina siendo trabajo de campo que implica igual o más esfuerzo que el trabajo que hacen los hombres en el campo, ¿no? Y el conocimiento que requiere y así. Pero sí, justo, o sea, yo dentro de lo que pude ver, pues justo fue un poco dar cuenta de que sí había, o mínimo las mujeres a las que yo entrevisté, que ahora ya son personas mayores de edad, pues... O sea, estaban en sus 50s cuando las entrevistaste. No. O sea, ok. o sea, que ahora son personas mayores de edad, Ya. Pero justo como pude dar cuenta de que cuando eran más jóvenes en su curso de vida y en su trayectoria laboral, pues sí se dedicaron a trabajar el campo. En mayor o menor medida, porque pues sí, no podemos negar que el género pues también está atravesado ahí. Total. Pero sí se dedicaron al campo, ¿no? Y hay quienes como que lo seguían haciendo en la actualidad, pues justo como para ganar un poco más de dinero, ¿no? Como para, sí, como pues solventar los gastos como que tuvieran, ¿no? Como, incluso ellas mismas a veces decían como, bueno, yo sé que tal vez no tengo tanta la necesidad ahorita, pero prefiero como ir, ganarme algo de dinero y poder ahorrar como ese dinero, ¿no? Ok. Entonces... Pero bueno, como cualquier mujer, o bueno, no cualquiera, pero sí como un gran porcentaje de las mujeres que trabajamos, o sea, la jornada doble, ¿no? Y la mitad de esa jornada no está pagada. Entonces sí, de que trabajamos y también cuidamos la casa, cuidamos a la familia, cuidamos a los papás, cuidamos a los hijos. Entonces sí puedo pensar que por eso hace ratito dijiste como que trabajaban incluso hasta más, ¿no? Por el hecho de que, pues, son cuidadoras. Sí. Entonces, híjole, cómo este tema atraviesa Sí. siempre. O sea, incluso yo hasta diría como ni siquiera jornada doble, triple, o sea, como Sí. la cantidad de cosas que ellas me contaban que hacían a lo largo del día, que era Wow. casi levantarse, hacer la comida, estar al pendiente de sus hijos, que fueran a la escuela, lo que sea, y ya después cuando terminaban todas esas actividades, irse al campo, estar en el campo Wow. prácticamente todo el día, sobre todo cuando es cosecha, porque justo la cosecha del café, pues es muy intensa como en el trabajo que se requiere, porque se requiere estar ahí prácticamente de sol a sol, ¿no? Entonces, mínimo en esa temporada para ella es muy fuerte porque tenía que estar prácticamente todo el día ahí, regresar ya en la noche y pues regresar a cocinar, Sí, claro. a lavar, o sea, Que el marido, que no sé ajá, qué. y dormirse súper tarde, ¿no? Y, ¿no? Entonces Ay, qué sí, o sea, fuerte. yo creo que sí, o sea, sí, o sea, la doble o triple jornada laboral que se echaban, yo creo que fue muy fuerte para ellas, pero que incluso también, o mínimo lo que yo encontré fue que ya cuando fueron un poco más grandes y que se lograron como, sí, que justo los hijos migraron, que ya no viven en casa, que se fueron, ¿no? Pues también eso como que les alivianó un poco como la carga y que también ellas pudieron decidir cuando ya no querían seguir yendo a trabajar o no, que al campo, ¿no? Ok. Así como de que si dijeron, no, pues yo ya no quiero, Ok, ya. ok. Pues sí, de cierta forma, beneficios, ¿no? Entre comillas, porque no lo escuché, estoy diciendo comillas, pero sí, porque no vea, pero sí o sea, creo que es muy importante siempre cualquier tema como meter la cuchara del género, ¿no? Como, porque pues está en todo, pero bueno. Ahora creo que ya es momento de despedirnos. Ha estado muy, muy chido conocer de esto, pero me gustaría saber
yo como persona que vive en Ciudad de México o en cualquier otro lugar de México o del mundo, ¿cómo puedo apoyar no solamente esta comunidad cafetalera de la Sierra Norte de Puebla, sino a cualquier comunidad cafetalera o productores de lo que sea, personas mayores que producen, o sea, como personas en estas comunidades, o sea, ¿cómo podemos apoyarles? Sí, pues justo, o sea, yo creo que a todo el mundo le daría como la recomendación, pues, o sea, si tomas café, pues sí, involúcrate un poquito más de dónde viene ese café, Y ¿no? cualquier cosa, o sea, yo la verdad es que sí soy, perdón que te interrumpa, pero yo sí soy, a veces me caigo mal, la neta, o sea, a veces sí digo como, no, pero es que esto te está en animales, pero es que tiene muchos plásticos, pero es que no es orgánico, pero es que está muy caro, pero es que no apoyo, pero es que Ujú. boicot a Israel, o sea, sabes, como que todo. Entonces, sí, siento que sí es muy importante ver eso, pero bueno, continúa con lo que estabas diciendo antes de que te interrumpiera. Sí, justo, como saber un poco más de dónde viene el café que consumimos, eso es de primera. Y yo creo que de segunda, pues la verdad es que yo creo que sí les invitaría como a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están escuchando, que pues sí que intenten no consumir como a estas grandes empresas Ujú. como Starbucks, como Nescafé y muchas otras más, que justo a final de cuentas lo que se dedican es pues a comprar el café baratísimo y vendérnoslo carísimo, ¿no? Hay muchas, Ujú. hay muchos productores de café, incluso que ya venden su café como en la Ciudad de México, como en pequeñas cafeterías y así, Ujú. que yo creo que pues está re bien como consumirles a ellos. También pues les invito a que consuman el café Solís, que es la marca como de café de uno de los productores con los que Café yo Solís. trabajé en Acalmán, en la Sierra Norte de Puebla. Eh, los pueden encontrar en Facebook y Ujú. igual vamos a dejar el contacto Qué como de chido, WhatsApp por si cualquier persona le interesa consumir este café que viene de la Sierra Norte de Puebla qué chido. y que trae todo un trabajo de familia Mm. intergeneracional detrás, pues lo puede hacer. Qué bonito. Sí, ahí les dejamos los datos para quien le interese el café Solís. La verdad es que a mí siento que cualquier cosa que se consuma que justo venga con una historia de trabajo intergeneracional, resistencia, es mucho más rico. O sea, literalmente hasta sabe mejor. Y se siente mejor consumirlo, o sea, con tu cafecito sabiendo que estás consumiendo algo que está ayudando a alguien, ¿no? Que tal vez si consumieras otro tipo de café, no necesariamente. Y es más caro, como dices tú, ¿no? Entonces, qué bonito, sí, qué chido. Y como una última pregunta, porque ya siento que estoy como que eh, queriendo alargar esto porque está muy chido, pero bueno, una última pregunta antes de despedirnos. Ya platicamos de la vida de las personas mayores en esta comunidad cafetalera en Puebla. Y ahora, como cuál, en esto que has estudiado, en estos años, meses, ¿qué has observado? O sea, como en cuanto a la forma de vida de las personas mayores en esta comunidad versus las personas mayores en Ciudad de México, México, que es de donde eres tú. ¿Cuál, qué diferencias o qué como puntos clave que nos podrían ayudar como a comprender mejor esto puedes observar? Sí, pues justo creo que para mí fue muy claro, como volviendo un poco como a lo del trabajo, Ujú. que fue en realidad como donde inicié como toda esta investigación. Ujú. Justo creo que uno al principio podría pensar que la gente en estos contextos pues sigue trabajando porque no tiene de otra, ¿no? Ujú. Que creo que es algo pues que desde una visión muy citadina podríamos Totalmente. decir o inferir totalmente así a bote pronto, ¿no? Ujú. Creo que en Ujú. realidad en algún momento a mí me pasó, ¿no? Y por eso Ujú. me quedé con esta investigación y querer saber más, ¿no? Pero justo creo que Ujú. también me di cuenta un poco, como al entrevistarles a todas y a todos, las personas con las que trabajé, justo que también el trabajo pues se ve de otra forma, como en el sentido de que, justo como ya lo decíamos hace rato, ¿no? El trabajo que ellos vivieron, pues lo vivieron desde que eran Total. niños, ¿no? Niñas, Ujú. ¿no? Y fue una forma bien distinta de relacionarse con el trabajo que como nos llegamos a relacionar en contextos urbanos y en contextos de trabajo formal, ¿no? Y entonces, justo
algo que a mí me llamaba mucho la atención, pues era como, bueno, o sea, allá pareciera que no existe esta idea de retiro. Y sí, no existe porque no es como que un día Claro. te despidan de tu trabajo y entonces dejes de ir a trabajar, ¿no? Más bien es una decisión, ¿no? De ellos y también una decisión de cómo se sienten con su cuerpo, cómo se sienten con su salud, y qué es lo que quieren seguir haciendo, si quieren seguir yendo a trabajar al campo porque les gusta ir a trabajar al campo y porque es lo que han hecho toda su vida y porque es un poco también como el significado de, ¿no? Su vida, de seguir trabajando, a no hacerlo, ¿no? Y sí está la cuestión económica, porque creo que la cuestión económica nunca se va a quitar como también de la cuestión del trabajo, pero también hay otra significación bien distinta, ¿no? De cómo es trabajar el campo, y qué significa para ellos y para sus vidas, y también justo como desde una cosa de, a mí, yo sí tuve personas que me decían como de, bueno, pues es que yo siento que si dejo de ir a trabajar me voy a morir, ¿no? O me voy a decaer totalmente, ¿no? Sí, claro, siento que como que tenemos esta idea de citadina como de, no, pues es que pobres personas que están en el campo y trabajan hasta los 80 años o hasta los 70 o lo que sea, porque pues no tienen de otra, y puede que sea la historia de alguna persona, de una que otra persona, ¿no? Pero pues sí, creo que es más bien como, güey, pues es porque les gusta, es porque es lo que quieren hacer, ¿no? Y está chido. Entonces, qué bonito que dices eso, porque así como que desestigmatizamos las ideas que muchas veces tenemos las personas en la ciudad, que sí, como dices tú, a mí también me ha pasado y yo también he estado como que pensado así. Pero sí, qué chido. Muchas gracias. Güey, Ámbar, de verdad estuvo muy bonito, de verdad, qué bonito tenerte aquí. Y muchas gracias por esta conversación, por tocar estos temas tan bonitos. Y acuérdense, consumamos local, Café Solís es lo mejor. Ahí les dejamos también la información abajo en la descripción del video y del audio. Y pues sí, ¿algo más con lo que te quieras despedir? No, pues muchísimas gracias como por aceptarme. Ay, con mucho cariño. Pero bueno, y también amistades, ustedes también gracias por estar escuchándonos, apoyando este proyecto que viene con muchísimo amor y que de verdad que le echo muchísimas ganas, no solo yo, sino acá Nicte y Monse, que no las ven ustedes, pero siempre están aquí al tanto. Muchísimas gracias por apoyar esto y acuérdense que también queremos que alguna marca bonita esté aquí atrás. Si tienen una marca bonita, con mucho gusto, lo vamos, con todo el amor con todo el cariño, le vamos a poner palabras bonitas para que esté aquí su marca. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, espero que tengan una tarde bien bonita. Bye bye.